En el siguiente video vamos a ver los métodos de síntesis de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos pueden obtenerse por oxidación de alcoholes primarios, por carboxilación de reactivo de Grignard, por ruptura oxidativa de alquenos y alquinos o por oxidación de alquilbencenos. En esta ocasión, básicamente nos vamos a enfocar en las dos primeras. Bien, en esta diapositiva, primeramente vamos a ver la síntesis de ácidos carboxílicos por oxidación de alcoholes primarios. Cuando hablamos de oxidación de compuestos orgánicos, básicamente se refiere a la adición de un agente oxidante como el oxígeno, la adición de halógenos o bien también la pérdida de átomos de hidrógeno. En la oxidación de compuestos orgánicos, los enlaces carbono-hidrógeno se convierten en enlaces carbono-oxígeno. Se pueden emplear una gran variedad de agentes oxidantes. Entre ellos tenemos el ácido crómico, el cual se obtiene de una mezcla de ácido sulfúrico y dicromato de sodio y agua. También puede emplearse el permanganato de potasio o también el ácido crómico, por mencionar algunos. En esta imagen podemos nosotros observar el proceso de oxidación que sigue un alcohol primario hasta llegar a un ácido carboxílico. Vemos pues que tenemos un alcohol primario el cual se oxida, con un agente oxidante que está representado aquí entre corchetes con la letra O. Entonces, cuando este alcohol primario se oxida, forma primeramente un aldehído. Vemos que cuando vemos la estructura del aldehído, vemos que el alcohol primario perdió dos átomos de hidrógeno, los que están marcados aquí en color verde. Además que ganó un nuevo enlace carbono-oxígeno. Aquí nada más teníamos, en el alcohol nada más teníamos un enlace carbono-oxígeno y en el aldehído tenemos dos enlaces carbono-oxígeno. Generalmente cuando se oxidan los alcoholes primarios, los agentes oxidantes son muy severos, entonces continúa el proceso de oxidación hasta llegar a un ácido carboxílico, como lo vemos acá. Vemos, por ejemplo, que ahora se formó un nuevo enlace carbono-oxígeno. Si comparamos inicialmente en el alcohol con el ácido carboxílico, vemos que el alcohol únicamente tenía un enlace carbono-oxígeno y el ácido carboxílico ahora tiene tres enlaces carbono-oxígeno. Permítame tantito. Bien, aquí en esta diapositiva podemos ver otros ejemplos de oxidación de alcoholes primarios y en los cuales se obtiene un ácido carboxílico. Tenemos este caso que es un alcohol primario. A ver, permítame tantito. Tenemos un alcohol primario. El alcohol primario reacciona con ácido crómico y primeramente se obtiene un aldehído. Les decía, generalmente cuando se emplea ácido crómico es un agente oxidante muy severo, por lo tanto, la reacción ocurre de manera muy rápida, por lo que no se detiene y continúa el proceso de oxidación hasta finalmente llegar al ácido carboxílico. Y si nosotros comparamos la estructura del alcohol primario con el ácido carboxílico, vemos que el alcohol primario perdió dos átomos de hidrógeno del carbono carbinol, que ya no los vemos acá en el ácido carboxílico, y adicionalmente el alcohol primario nada más tenía un enlace carbono-oxígeno y ahora en el ácido carboxílico tenemos tres enlaces carbono-oxígeno.
¿sí? Entonces, aquí en este ejemplo, que corresponde a un alcohol primario, tenemos el 3-fenilpropanol. Cuando reacciona con ácido crómico, se oxida hasta obtener un ácido carboxílico, que es el ácido 3-fenilpropanoico. En la siguiente diapositiva vamos a ver otro método de síntesis de ácidos carboxílicos. En esta ocasión vamos a ver la carboxilación de los reactivos de Grignard. Bien, básicamente en esta reacción lo que se emplea es un compuesto organometálico, que es el reactivo de Grignard, y el dióxido de carbono, ¿sí? En el caso del compuesto organometálico, que ya hemos trabajado con este compuesto, si ustedes recuerdan, el enlace organometálico, que es este que vemos aquí, puede actuar como un nucleófilo, es decir, que puede atacar, en este caso al carbono, y formar un nuevo enlace con este átomo de carbono. ¿Por qué? Recordemos que los enlaces organometálicos, como es este, es aquellos que tienen un grupo alquilo y un metal como el magnesio. Entonces, este puede actuar como un nucleófilo. Entonces, este compuesto organometálico ataca nucleofílicamente al átomo de carbono del CO2. El enlace carbono-oxígeno se desplaza hacia el átomo de oxígeno, dejando la carga negativa en este átomo de oxígeno. Vemos ahora que tenemos 3 pares de electrones libres y por lo tanto una carga negativa, ¿sí? Además, el resto del compuesto organometálico, es decir, el magnesio y el halógeno, forman con este una sal de carboxilato metálico, que es este compuesto. Tenemos el carboxilato más el magnesio y el halógeno, formando una sal. Si nosotros observamos, no es un enlace covalente, es un enlace por atracción de cargas. La carga negativa del carboxilato y la carga positiva del magnesio. Entonces, en un siguiente paso, el carboxilato puede protonarse. ¿Con quién? Con un ácido diluido, como es el ácido clorhídrico en agua. Entonces, un par de electrones de este átomo de oxígeno se protona, ¿sí? Y forma un nuevo enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Que estamos viendo acá. Un enlace oxígeno-hidrógeno y finalmente forma el ácido carboxílico. Cabe mencionar también que en esta reacción no vemos cómo se obtuvo el compuesto organometálico, pero eso ya lo vimos en otras ocasiones y si ustedes recuerdan, los compuestos organometálicos se obtienen a partir de haluros de alquilo que se hacen reaccionar con magnesio y se utiliza éter como solvente y se obtiene el compuesto organometálico. Vemos aquí un ejemplo de lo que acabamos de ver de la carboxilación del reactivo de Grignard. Tenemos aquí el reactivo de Grignard, que es el bromuro de fenilmagnesio, ¿sí? Entonces, el bromuro de fenilmagnesio, les decía que el enlace organometálico, es decir, donde se encuentra el haluro y el metal, es la parte de la estructura que va a actuar como nucleófilo y que va a atacar en este caso al átomo de carbono del CO2. Al recibir este átomo de carbono el ataque nucleofílico, se deslocaliza este enlace hacia el átomo de oxígeno, dejándolo con una carga negativa, ¿sí? Y forma la sal de carboxilato metálico. Vemos, obviamente, cuando este compuesto o enlace organometálico
actúa como nucleófilo, se desprende el magnesio y el bromo con una carga positiva del magnesio y forma esta sal de carboxilato. Este es un producto intermediario, por lo que en un siguiente paso, este carboxilato se protona, ¿verdad? Con ácido diluido y forma el ácido acético. Es decir, forma este nuevo enlace oxígeno-hidrógeno. Y finalmente tenemos el ácido benzoico. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan la parte de la estructura del CO2, es todo esto que tenemos acá en la molécula y se adicionó el grupo alquilo.